indirectos son aquellos que no tienen incidencia directa sobre la capacidad del contribuyente, sino que se traslada. Por ejemplo, o el ya conocido, ¿no? El impuesto al valor agregado y el IEPS. Sí, en el día de hoy vamos a platicar del impuesto al valor agregado y posteriormente, yo creo que la siguiente sesión, la siguiente semana, platicamos un poco acerca de el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Ok? Esto de los impuestos indirectos, fíjense, si nosotros, por ejemplo, hacemos una comparación, yo, por ejemplo, mi capacidad económica no la puedo comparar, por ejemplo, con Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Si él quiere comprar un automóvil, no sé, de la marca que quieran, tranquilamente lo puede comprar en un solo pago, llega a la agencia, es más, ni siquiera va a la agencia, va, lo encarga, lo pide y en ese momento le llevan un automóvil. Si yo quisiera un automóvil, en este momento seguramente no tengo todo el dinero disponible para comprar un automóvil, ¿ok? En un solo pago y al contado. ¿Qué tendría que decir? Solicitar un crédito a pagar en, no sé, 24, 36 meses, obviamente con intereses y obviamente con ese financiamiento que tengo que pagar por el crédito obtenido. Finalmente, puedo pagarlo, sí, pero a un plazo mucho mayor. O sea, se puede decir que si puedo comprar un automóvil, tengo solvencia. Ahora bien, si no lo puedo comprar en el momento, no tengo liquidez, pero si tengo solvencia, quiere decir que a lo largo de un tiempo, una temporada, sí lo puedo pagar, ¿sí? El mismo automóvil, supongamos que el que yo compro es un BMW de 700,000 pesos y que lo compro a 36 meses, a pagar en 3 años. ¿Sí? El mismo automóvil lo puede comprar esta persona con la que que me estoy comparando con Carlos Slim. Obviamente él lo va a pagar en una sola exhibición y ya tiene el automóvil en el momento. Ojo aquí, compramos lo mismo, ¿no? Sí, el mismo automóvil, pero a determinado tiempo. Yo necesito un crédito para poderlo pagar. Él no necesita ningún crédito y lo puede pagar en el momento. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre alguien que tiene una capacidad económica muy alta y otro que no la tiene. Ahora bien, el impuesto a pagar es exactamente el mismo, ¿sí? Por el automóvil de 700,000 pesos, él va a pagar en el momento el IVA. Yo no lo voy a pagar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues a través del crédito lo estaría yo pagando en parcialidades. Ahora bien, si sucede que solicito el crédito con una agencia, lo que hacen muchas agencias, ¿eh? No, no es oculto. Muchas agencias lo que hacen es esto, crear su propia empresa de crédito, su propia software, por ejemplo, y es la que otorga el crédito al comprador. Por ejemplo, yo voy a la distribuidora, quiero comprar el automóvil y no tengo dinero. Solicito el, la compra a plazos y la agencia me puede decir, ¿sabes qué? Yo no me dedico a esto, yo solamente compro. Pero ¿qué te parece si te mando con mi financiera? ¿Sí? Entonces voy con la empresa financiera y la empresa financiera me analiza y me dice, ok, te otorgo el crédito. Entonces, paga el automóvil y yo ya no debo el automóvil, le debo el crédito a la empresa financiera, que a final de cuentas es de la misma distribuidora, solamente que es una empresa asociada. Ok, esa es la única manera en que yo podría pagar un automóvil, que obviamente me estoy comparando con alguien que tiene un poder adquisitivo mucho mayor, pero a lo que quiero llegar es esto, el poder adquisitivo y el tipo de contribuyentes. Somos exactamente el mismo automóvil, ¿sí? Pero obviamente compramos lo mismo, pero obviamente con diferente capacidad económica. Ambos pagamos el mismo IVA, ¿sí? 112,000 y fracción, que es el IVA de 700,000 pesos. La diferencia es que yo no lo puedo pagar en el momento y él sí, ¿sí? Esa es
una gran diferencia en el poder adquisitivo de ambos contribuyentes. Somos clientes del mismo producto, pero no tenemos la misma capacidad económica. Esto nos hace distintos. Y por eso es que el impuesto indirecto no tiene nada que ver con la capacidad del contribuyente. Sí, por eso les digo, el que puede comprar un automóvil, pues es que tiene la capacidad económica para hacerlo. A lo mejor sin la liquidez suficiente, pero con la solvencia para poderlo pagar. La solvencia es a un largo plazo o a mediano plazo y la liquidez es en el momento. Entonces, en el momento no tengo liquidez, pero tengo solvencia para pagarlo a un determinado momento. ¿Ok? Entonces, esos impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y operaciones que se realizan con ellos. La persona paga indirectamente el impuesto porque el Estado no me lo está cobrando. En ese momento, cuando yo hago una operación, el IVA está sobre el costo del producto o del servicio, ¿sí? No sé, la computadora que estoy en estos momentos utilizando tiene un IVA y yo se lo voy a pagar a mi proveedor, ¿sí? O a la tienda donde donde lo estoy comprando. No se lo estoy pagando directamente al gobierno, por eso es que tiene un efecto de traslado. El causante es el que desarrolla la operación, o sea, el que vende las computadoras y traslada el impuesto a otro. Sobre el precio final, entonces el cliente compra el producto y lo que pagó es el precio del producto más el impuesto al valor agregado. Por eso se llama impuesto al valor agregado. ¿Ok? Ese tiene un efecto igual que el IEPS de traslado. Lo tengo en ese momento, pero todavía no tiene el carácter de impuesto enterado, porque esto es hasta que presente la declaración, mientras yo ya se lo pagué a alguien y tengo derecho, a su vez, de que yo, si supongamos que yo también desarrollo actividades que causen IVA en mis ingresos, por ejemplo, no sé, yo ya pagué una computadora más el IVA. Supongamos que me costó 10,000 pesos, entonces pago 1,600 de IVA, ¿no? Y por otro lado, yo tengo ingresos por prestación de servicios. Por ejemplo, a lo mejor cobré 20,000 pesos de un servicio más el IVA de 3,200. Entonces yo cobré 3,200 pesos de IVA, pero pagué 1,600 pesos de IVA. Entonces lo cobrado, le quito lo pagado y la diferencia es lo que le tengo que enterar al SAT. ¿Ok? Ese es el efecto del impuesto al valor agregado. Esto lo vamos a ver en estos momentos. Lo del IEPS lo dejamos para pendiente para la siguiente semana. Ok, ¿quiénes son sujetos del impuesto al valor agregado? Son las personas físicas y morales, que curiosamente en México solamente hay personas físicas y morales. Dice la ley que en territorio nacional realicen actos o actividades señaladas como causantes del impuesto. Aquí dice, realicen los actos en territorio nacional. Eso es muy importante, en territorio nacional. Entonces, este impuesto, el IVA, es territorial, ¿sí? Habla del territorio nacional. Es decir, que aunque yo desarrolle las actividades, pero estas no se hagan en territorio nacional, no serían causantes de IVA. Por ejemplo, aquí en México yo puedo vender, no sé, productos artesanales y a lo mejor soy proveedor de alguna tienda departamental donde también a su vez venden esos productos al menudeo. Por ejemplo, como les surto al Sanborns, al Palacio de Hierro, y yo les los compro a los artesanos estos productos. Al Palacio de Hierro se lo vendo con IVA, obviamente, ¿no? Voy a las tiendas, le vendo el producto, les hago la distribución y todo, ¿no? Pero está aquí en México. En México estos productos estarían grabados. Ahora bien, supongamos que me internacionalizo y ahora voy a exportar y tengo una sucursal en Estados Unidos. Y como veo la situación, la mano de obra y demás, me resulta súper baratísimo. Digo, no, no quiero hacer apología de, de este problema del
de la maquila y a lo mejor me voy a China, donde la mano de obra es baratísima y donde a lo mejor hasta me cobran por lote y ya saben cómo son esas cosas, ¿no? Entonces me llega un pedido muy importante de un cliente en Estados Unidos. Y le digo, ¿sabes qué? No me ha llegado la mercancía que mandé bueno, no le voy a decir, ¿no? Se supone que son artesanales y que me lo están haciendo acá. Entonces le digo, mira, espérame tantito en lo que termina la producción, ¿ok? Todo lo mandé al extranjero, se fueron a China y allá los tengo, no los tengo ahorita, todavía no acaban. Bueno, me esperan. Yo le digo a mi sucursal en China, oye, ¿sabes qué? Tengo un pedido muy importante aquí en Estados Unidos. Por favor, manda la mercancía inmediatamente a Estados Unidos. ¿Ok? Ya me dicen, pues es una tonelada de mercancía, X cantidad. Ok, ahí está el dinero. Ellos hacen la operación desde China hasta Estados Unidos. Y yo estoy aquí en México. Entonces aquí en México yo no desarrollé la actividad comercial. La hizo mi sucursal, mi empresa que tengo en China. Obviamente allá me tengo que constituir como empresa. Entonces, esta operación fue desarrollada fuera del territorio nacional, por lo tanto aquí en México nada tiene que ver con el IVA, ¿sí? Entonces, obviamente la operación se hace entre China y Estados Unidos. Después, como yo hago la operación desde México con China, aunque en China hayan hecho la operación con Estados Unidos, me van a pagar, sí, obviamente, ¿no? Por la operación que yo tengo con China, obviamente, y el cliente en Estados Unidos, supongamos que el cliente en Estados Unidos me paga directamente de allá para acá. Bueno, en ese caso, lo que estaría pasando para allá es que ellos me tendrían que pagar y eso tendría un efecto, pero en impuestos sobre la renta, ya no en el IVA, ¿sí? Porque no tuve directamente la operación con Estados Unidos. Fue a través de mi sucursal de China y está fuera del territorio nacional, por lo tanto no fue sujeto de este impuesto. Ahora bien, viene esta parte, ¿cuál es el objeto del impuesto al valor agregado? Primero, ya que dijimos que en territorio nacional enajenen bienes, o sea, ventas, presten servicios independientes, por ejemplo, honorarios, que es el más común, otorguen el uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, e importen bienes o servicios. ¿Ok? Esas son las operaciones que se pueden desarrollar y que son causantes del impuesto al valor agregado, si es que yo desarrollo alguna de estas actividades. Ahora bien, la tasa del impuesto. La tasa está establecida, una tasa general al 16%, y esta tasa, dice aquí, se aplica a los valores sin que este impuesto incida y forme parte de dichos valores. ¿Sí? En este caso, el IVA no se suma al valor para calcular después un IVA. ¿Sí? Lo digo esto porque hay que quitarnos algunas creencias, por ejemplo, lo que aprendimos en la escuela del impuesto en cascada, cuando nos enseñaron lo del impuesto sobre timbres y esos casos, ¿no? Pero aquí en el IVA, porque ahí la conclusión en su momento era que un impuesto no es causante del impuesto. Lo que pasa es que está un poco malentendido. Más bien, un impuesto no causa el mismo impuesto, es decir, sobre sí mismo. Por ejemplo, yo tengo un artículo, le aumento el IVA, por ejemplo, me cueste 1,000 pesos más 160 de IVA, son 1,160. Y después, cuando quiera vender ese artículo, pues no sé, cuando dicen, pues este está exento, bueno, entonces 1,160 por el 16%. Eso es lo que no se puede hacer, que el mismo IVA se convierta en base para calcular el IVA. Sí, eso no se podría hacer. Lo que sí sucede es, por ejemplo, el IVA considera dentro de su base el valor de los bienes más otros impuestos, no el propio IVA, ¿sí? Por ejemplo, en artículos de importación, yo pago un impuesto general de importación. ¿Ok? Ahora bien, cuando compro esos artículos de importación,
ese impuesto general de importación sí se suma a la base para determinar el IVA. Es un impuesto que me causa otro impuesto, ¿sí? El impuesto general de importación se convierte en base para calcular el impuesto al valor agregado. Entonces, sí puede una contribución, en este caso un impuesto, ser base para calcular otro impuesto. Obviamente no es el mismo, como en este caso del impuesto al valor agregado, no sumo el IVA a su base para tener una nueva base de IVA, pero sí tengo otros impuestos que sí forman parte de la base del IVA. Ya hablamos del impuesto general de importación y el otro, que muchos no lo creen, el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿sí? No sé, los cigarros tienen una tasa muy alta del IEPS, ¿sí? Las bebidas alcohólicas y demás. Entonces, digo, eso lo vamos a ver después, pero nada más para compararlo aquí con el IVA. Si nosotros compramos un artículo que causa IEPS, por ejemplo, el cigarro y las bebidas alcohólicas, pues ese IEPS se suma a la base para que cuando haya un producto ya terminado, la base total se le calcule el IVA, ¿ok? Entonces, ahí es otra situación. El IEPS sí puede ser causante de IVA. El ejemplo mejor mostrado es el de la gasolina. Cuando ustedes van a comprar gasolina y les entregan su CFDI, su factura, si ustedes quieren, por ejemplo, y eso nos pasaba a muchos cuando éramos estudiantes, registrábamos una factura de IVA. ¿Y qué es lo que hacíamos? El total entre 1.16 y nunca coincidía. No coincide la base con el IVA que se determina ahí. ¿Pero por qué? Pues porque el IEPS que tiene esa gasolina está formada por tres elementos y solo uno de ellos no causa IVA. Por eso es que cuando nosotros queremos dividir entre 1.16 no les da, nunca les va a dar, precisamente porque esa parte de IEPS que no causa IVA es la que está modificando esta división entre 1.16. ¿Ok? Ya en su momento lo vamos a ver cómo afectaría aquí estos impuestos dentro de la base para calcular el IVA. ¿Ok? Otra tasa que tenemos aquí es la tasa cero. Esa tasa cero tiene una razón de ser esa tasa cero, ¿sí? Al rato vamos a ver por qué. Es una, es una tasa que quiere decir que ese producto está grabado, ¿sí? Sin impuesto a pagar, pero grabado a cero, distinto de que los exentos. El efecto en ambos es que en ningún caso se paga impuesto. Tasa cero, no hay IVA. Exentos, no hay IVA. Pero el efecto después, cuando nosotros queremos calcular el impuesto a enterar a la autoridad, ahí vemos las diferencias. La tasa cero se creó como para beneficiar a ciertos contribuyentes, el exento para consumidores. ¿Por qué? ¿Por qué digo que para contribuyentes tasa cero y para consumidores el exento? ¿Quién es el que absorbe los impuestos? En el caso del IVA. Acuérdense que el IVA, como lo dijimos, es de traslado, igual que el IEPS. ¿Qué quiere decir? Que el que está desarrollando la operación le causa el impuesto a quien lo va a consumir, le cobra ese impuesto y lo entera a la autoridad. Entonces, al final, esto se va haciendo una cadenita y el que paga el IVA es el consumidor final. Por eso es que el exento es para beneficiar al consumo, a los consumidores. ¿Por qué? Porque al final no se les va a cobrar nada. Y la tasa cero es para beneficiar a contribuyentes. ¿Por qué? Porque cierto tipo de contribuyentes tendrían el derecho de recuperar un IVA pagado. Al rato que veamos esta parte del IVA exento y el grabado, vamos a ver las diferencias. Tasa cero aplican en el caso de enajenación de bienes, a los animales y vegetales no industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizados como mascotas. Pues fíjense aquí, esos son seres vivos. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, excepto bebidas distintas de la leche, incluso cuando tengan naturaleza de alimentos. Eso de alimentos, ahorita ya es indistinto. Bebidas distintas de la leche, incluso cuando tengan la naturaleza de alimentos.
Se incluye los jugos de los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, jarabes concentrados para preparar refrescos y demás, caviar, salmón ahumado y angulas, saborizantes microencapsulados, chicles o gomas de mascar, alimentos procesados para perros, gatos y demás, hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto en envases menores de 10 litros, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, ahí está, me dice medicinas de patente y productos destinados a la alimentación y hace una excepción. Y aquí me brinco a la otra, bueno, aquí me dice cuáles son los, exceptuados. El siguiente inciso me brinco al otro, que es el inciso C, y dice que entonces que el hielo y agua no gaseosa serían tasa cero, pero dice aquí, excepto en envases menores de 10 litros. Es decir, si yo compro en mi casa mi garrafonzote de 20 litros y compro aparte en la tienda una botellita de agua de a litro, dice aquí, excepto en, en envases menores de 10 litros. Entonces, el agua que yo compre en la tienda de 1 litro me va a costar el precio más el IVA al 16%. Mi garrafón que compro aquí para mi casa no va a tener IVA, estaría al 0%. ¿Ok? Ixtle, palma y lechuguilla también, 0%. Animales y vegetales no industrializados. ¿Qué más? Tractores para accionar implementos agrícolas, llantas para dichos tractores, motocultores y demás. Digo, no es que no hay que leerlo tanto porque es demasiado. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, invernaderos hidropónicos y equipos integrados, así como equipos de irrigación, oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas y ornamentales y lingotes de 80% de contenido, o fíjense esto, de lingotes de 80% de contenido. Entonces, vamos a ver qué pasaría. Esos estarían al 0%. Libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Ojo aquí, dice al 0%, libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. No habla de los editores, ¿eh? Ahorita vamos a ver qué pasa. Tasa cero también, fíjense, esto que mucho tiempo causó controversia, se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entregar a domicilio. ¿De cuáles estamos hablando? De las comidas que nosotros consumimos, por ejemplo, si nos vamos a una tienda Oxxo, ya ven que ahí en algunos de ellos venden salchichas para que tú te lo prepares, el pan, te hagas un sándwich, o incluso ya vienen tortas ya para que tú las calientes y todo eso. Todos esos productos están al 16%. Si te vas a la calle, y te compras un tamal, un café y todo esto, todos estos de los que venden los triciclos, deberían cobrarte el 16%, deberían estar grabados. Obviamente es un problema estarlos cazando para ver cómo empadronarlos. Imagínense, son ambulantes, se van de un lado a otro. Si los quieren requerir, pues no le encuentran su domicilio. Entonces, es un verdadero problema, pero en teoría esos productos también estarían grabados al 16%. Siempre estuvo así. Incluso se tuvo que dar una aclaración porque no lo estaban haciendo. En las tiendas Oxxo incluso, esos alimentos, por la mala idea que se tenía de que solo porque sean alimentos están exentos, y no es cierto. Esos alimentos siguen siendo alimentos, pero grabados al 16%. Sí, y de hecho aquí está la aclaración. Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen. ¿Sí? Entonces, sea como sea, son alimentos, están preparados y causan un 16% de IVA. No hay manera de evitar esta situación. ¿Ok? También en la prestación de servicios, al 0% están los prestados directamente a agricultores y ganaderos, molienda o trituración de maíz o trigo, pasteurización de leche, los prestados en invernaderos hidropónicos, la de despepite de algodón en rama, sacrificio de ganado y aves de corral, los rastros, por ejemplo, los de reaseguro, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta el aseguramiento y reaseguro, ¿ok? Suministro de agua para uso doméstico.
ok, también estaría a la tasa del 0%. El arrendamiento de maquinaria y equipo, tractores para accionar implementos agrícolas e invernaderos, en invernaderos hidropónicos y equipos integrados, así como equipos de irrigación, exportación de bienes o servicios, esos también estarían al 0%. Y fíjense, esta parte es muy importante, por esto está resaltado. Los actos o actividades a los que se les aplique la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley. ¿Ok? Esto es muy importante lo que está señalando ahí, ¿eh? Me dice que se les dará exactamente el mismo tratamiento. Ahorita vamos a ver cuál sería ese tratamiento que están señalando. Ahora, con respecto al pago del impuesto, el impuesto se calcula por mes, excepto obviamente los que ya conocemos que pagan bimestralmente, que es el régimen de incorporación fiscal. Aquellos que tengan arrendamiento, y que proceda cuando solamente tienen ingresos por arrendamiento y hasta cierto nivel de ingresos, estos también pagan trimestralmente. ¿Ok? Los contribuyentes pagan el impuesto mediante declaración con un plazo de hasta el día 17 del mes posterior al mes en que se causó. Esto es casi todos los impuestos, ¿verdad? Entonces, igual que en la misma declaración que el ISR, presento este pago del impuesto al valor agregado. Ok, al impuesto que yo cause en mis operaciones, puedo efectuar un acreditamiento. El acreditamiento consiste en restar del impuesto el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores grabados la tasa que corresponda, que generalmente va a ser 16% para que haya una cantidad, ¿sí? Entonces, resto del impuesto causado, el impuesto acreditable, ¿ok? El que sea susceptible de acreditamiento, porque ahorita vamos a ver que no todo el impuesto puede ser acreditable, ¿eh? Se entiende por IVA acreditable el trasladado al contribuyente, o sea, el que le cobro al que le estoy vendiendo, entonces el que yo pago también, alguien me lo trasladó, ¿ok? Más el IVA pagado en la importación de bienes o servicios. Es decir, entonces el que me trasladan y yo pago más el que pago en la importación, porque en el caso de la importación sucede algo curioso. Cuando yo vendo artículos o presto servicios que en ambos casos estén grabados de IVA, yo voy a cobrar un IVA. Eso es el traslado. Se lo estoy trasladando la responsabilidad a otro, por eso es que el otro lo paga, yo se lo cobro. En el caso de la importación, en el caso de importación, fíjense, eh, ¿quién está desarrollando la actividad? ¿Quién está obteniendo el ingreso? El extranjero, ¿no? Si yo compro mercancía de importación, quien está obteniendo el beneficio, el ingreso, es el extranjero que me lo está entregando, ¿sí? Al que yo le estoy importando. Pero como ese nunca va a presentar declaraciones aquí en México, a lo mejor ni es contribuyente en México, entonces la autoridad me obliga a mí, que yo soy el comprador, el consumidor, a que yo pague ese impuesto en la importación. Con un beneficio, págalo en la importación y acredítalo, se convierte en acreditable. Solamente tendría un efecto para la autoridad en el momento del acreditamiento cuando yo analice y suceda que a lo mejor estos artículos no son deducibles. Un requisito del acreditamiento es que el gasto sea deducible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo vendo aquí en México, hago mis operaciones, tengo un IVA causado, le puedo restar el IVA pagado, o sea, el traslado y el IVA pagado en la importación. Ambos serían el IVA acreditable, ¿no? Ahora bien, en la importación, digo, pero quedamos en que yo pago el de importación. Entonces, importo artículos, pago un IVA en la importación y ese IVA lo acredito, ¿sí? Ese tiene el efecto de pagado y acreditamiento.
Ahora bien, si los artículos que importo no son deducibles, por ejemplo, compro relojes que no se los voy a dar a todos mis clientes, yo los compré como para pues darle atenciones, ¿no? Pues que me están comprando bien, pues ahí te va un regalito. Y si no se los doy a todos, solamente a una porción de ellos, una parte de todos mis clientes, sería no deducible, ¿verdad? Porque no le doy la generalidad. Por lo tanto, la importación de esos relojes sería no deducible. Y el IVA que yo pague en esa importación no sería acreditable. ¿Ok? Entonces, esos serían los efectos en ese caso de importación. Tengo que pagarlo, pero no lo puedo acreditar si ese gasto de la importación no es deducible. ¿Ok? Ahora bien, requisitos del acreditamiento. Dice aquí que el IVA corresponde a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades que sean distintas de la importación. Ahí no importa, ¿eh? Ahí es distinto. Dice aquí, por las que se deba pagar el IVA, ¿cuáles son los que se deba pagar el IVA? Tasa del 16%, ¿no? Por eso hay un pago de IVA, porque están grabados al 16, o a las que se les aplique la tasa del 0%, es decir, bienes y servicios grabados al 0 o al 16%, ¿ok? Entonces, si ese IVA corresponde a actividades grabadas, se puede acreditar. Primer requisito. Luego dice, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas que sean deducibles para fines del ISR. Entonces, para que el IVA se pueda acreditar y el gasto se compruebe que es estrictamente indispensable, esos requisitos los debo de satisfacer de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si son deducibles para impuestos sobre la renta porque es estrictamente indispensable, entonces es acreditable ese IVA para efectos del impuesto al valor agregado. Y dice aquí, eso es muy importante, tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para efectos del ISR, solo se considera acreditable el IVA pagado en la proporción en la que las erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Aquí, ¿cómo podría ver este ejemplo? Yo puedo tener gastos que cumplen con requisitos, pero a lo mejor dentro de los requisitos me dicen una parte lo puedes acreditar y la otra parte no. Ejemplo, el de los automóviles. Los automóviles tienen una parte deducible de hasta 175,000 pesos, ¿sí? La parte excedente no es deducible, ¿sí? Compro un automóvil que me cuesta 200,000 pesos, por ejemplo. Ok, voy a hacer aquí un cálculo. Me cuesta 200,000 pesos, ¿ok? El IVA de esos 200,000 son 32,000, entonces tiene un precio de 232,000 pesos, ¿ok? Ahora bien, de estos solamente puedo acreditar, puedo deducir hasta 175,000, por lo tanto, tengo una porción que no sería deducible, que sería de 88%. ¿Sí? Entonces, de 200,000 pesos que me costó ese automóvil, solamente 88%, que es el 175,000 pesos, esa es la parte deducible. Y en esa misma proporción, el IVA de esos 32,000 serían acreditables. Entonces, 32,000 por el 88%, entonces solamente pudo acreditar 28,000 pesos, ¿ok? En la misma proporción en que el gasto que le dio origen al IVA sea acreditable, ¿sí? Deducible, perdón. Entonces, en este caso, el IVA es acreditable en proporción, ¿ok? Siguiente requisito, que el IVA haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales. Ojo aquí, no me dice CFDI, me dice comprobantes fiscales. ¿Sí? Hay que tener cuidado en esos pequeños detalles, esas palabritas. Dice haya sido trasladado expresamente, es decir, que trasladar y expresamente, ¿qué es trasladar? Pasárselo y cobrárselo al siguiente consumidor, que sería mi cliente, ¿no? Y dice expresamente, entonces no debe de estar incluido en el precio. Expresamente trasladado quiere decir que esté separado.
y dice, conste por separado en los comprobantes fiscales. Esos comprobantes fiscales, que bien puede ser un comprobante simplificado que cumpla requisitos de acuerdo a la ley para ciertos actos, o un CFDI que también cumpla requisitos de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Eso de los comprobantes fiscales, porque aquí no me dice CFDI y no me dice comprobante fiscal digital. ¿Sí? Me dice comprobante fiscal. Cuando nosotros vemos la parte de las plataformas, los que venden y desarrollan actividades a través de plataformas electrónicas. En en el caso de residentes en el extranjero que no tengan establecimiento aquí en el país, pero que tienen ingresos aquí de fuente de riqueza en territorio nacional, tienen una facilidad que no están obligados a emitir un CFDI, pero sí un comprobante fiscal, es decir, algo así como una factura, de alguna manera, en PDF, porque no necesitan XML. Entonces, en esos casos, esos comprobantes también tendrían que tener el IVA desglosado si están con la operación aquí en el país. ¿Ok? Entonces, también hay que tomar en cuenta esto de estos términos que dice aquí la ley. Habla de comprobantes fiscales, no de CFDI. ¿Ok? Siguiente requisito, el IVA trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda acreditarlo, y tiene lógica, ¿no? Para que yo pueda acreditar, es decir, de mi IVA causado, quitarle el IVA pagado, dice, este haya sido efectivamente pagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un IVA en mi factura, pero que no lo he pagado, entonces la autoridad no tendría manera de, si tuviera saldo a favor, de mandarme ese dinero, ¿sí? No lo podría recuperar. Esa es una lógica, ¿sí? Entonces, cobro y pago, ¿sí? Y la diferencia se lo entero a la autoridad. Pero si todo queda aquí entre que facturo y recibo facturas, y yo quiero, me paso de vivo y quiero acreditar lo que esté facturado sin haberlo pagado, entonces el quebrante es para el fisco porque ese dinero no se lo pagué a mi proveedor y ese proveedor obviamente no tiene el IVA para enterárselo a la autoridad. O sea, tiene lógica esta parte. Tratándose de IVA trasladado retenido, fíjense que aquí hay un detalle con el IVA retenido. Dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos. El impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. ¿Qué nos está diciendo aquí? Trasladado retenido, es decir, hay actividades por las cuales hay obligación de retener el impuesto, por ejemplo, arrendamiento, fletes, servicios profesionales, cuando sea de persona física a persona moral. ¿Ok? Ahora bien, ese IVA, por ejemplo, si voy a hacer otro cálculo aquí, si yo tengo unos honorarios de 10,000 pesos, por ejemplo, el IVA es de 1,600, la retención del ISR es del 10%, son 1,000 pesos, y la retención del IVA, ahorita vamos a ver, 2/3 partes, entonces son 1,066. ¿Ok? Ahora bien, quedamos que el IVA causado son 1,600, ¿sí? Esos 1,600, si hay una retención, suponiendo que yo voy a ser el que va a pagar esos honorarios, el, el profesional, el prestador de servicios me entrega su CFDI por 10,000 pesos más IVA menos retenciones. Ojo aquí, los 10,000 pesos causan un 16% de IVA, son 1,600, pero hay una retención. Entonces el IVA yo no se lo voy a pagar los 1,600. Van a ser ese IVA, 1,600 menos lo que le estoy reteniendo, 1,066,67. Entonces le estoy pagando 533,33. Eso es el único IVA que puedo acreditar porque es el que pagué. La diferencia, 1,066, yo lo mantengo, ¿sí? Le debía haber pagado 1,066, pero que le quité
Perdón, le debía pagar 1,600, pero le quité 1,066. Yo los tengo. No está pagado todavía, ¿verdad? ¿Cuánto en realidad pagué? La diferencia, que son 533. Ese es el único que tengo derecho a acreditar. Y dice aquí, dicha retención se entera en los términos y plazos establecidos. Yo lo tengo en mi poder. ¿Cuándo lo entero? En la declaración siguiente, ¿sí? En este mes hago mis operaciones, retengo. Siguiente mes presento la declaración de este mes con la retención. Entonces, en el pago provisional del mes siguiente ya se considera efectivamente pagado, por lo tanto, en esa declaración ya puedo acreditar ese IVA retenido. ¿Ok? Dice aquí, el Ejecutivo Federal podrá autorizar una retención menor al total del impuesto causado. Dice aquí, las personas morales obligadas a efectuar la retención lo harán en una cantidad menor en los casos siguientes, ¿ok? O sea, es decir, el artículo 1A me obliga a retener, pero me permite, o más bien, da la posibilidad de que la autoridad pueda establecer una retención menor a la del 16%. Y el reglamento de la ley, artículo 3, me dice que lo que se van a retener es fracción 1, 2/3 del IVA pagado cuando se haya retenido a personas físicas por las operaciones siguientes. O sea, personas morales que retengan a personas físicas, prestación de servicios independientes, es decir, honorarios, comisiones y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, es decir, arrendamiento. Luego, también retener el 4% por los servicios de autotransporte de bienes, es decir, fletes. Ok, entonces aquí ya me permitió retener una cantidad menor. Y luego dice aquí, la retención se efectuará en el momento en que se pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado. Y lo enterará conjuntamente con el pago del impuesto del mes, ¿ok? Con el mismo plazo. Y esto también es importante, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. ¿Qué es esto? Que si yo en una declaración de pago provisional tengo, no sé, un saldo a favor, o sea, resulta que tengo más IVA pagado que IVA cobrado y tengo saldo a favor, y además tengo retenciones de IVA. No sé, a lo mejor de saldo a favor tengo 20,000 pesos y yo retuve 5,000 a alguno que le pague honorarios. Yo tengo que presentar mi declaración con la cantidad a favor y debo enterar estos 5,000 pesos. ¿Sí? Entonces tendría 20,000 saldo a favor y 5,000 a cargo por retenciones de IVA. ¿Qué quiere decir? Que no los puedo compensar uno con otro, no los puedo netear. ¿Sí? Entonces, primero que nada, este IVA se tiene que convertir en saldo a favor y solamente se convierte en saldo a favor si lo declaro, si no, no. Por eso es que esta retención la tengo que enterar forzosamente, ¿sí? Y aquí lo mismo lo dice, contra el entero no puede haber acreditamiento, compensación o disminución alguna, ¿sí? Entonces, retenciones se enteran invariablemente. El impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Tiene lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mes, por ejemplo, estamos en el mes de febrero, presento, o más bien, hago todas mis actividades, presento declaración en marzo, correspondiente a este mes de febrero, y en marzo entero el IVA que yo retuve en febrero, ¿sí? En febrero pagué honorarios, retuve IVA, presento declaración con el entero de estas retenciones de febrero con fecha 17 de marzo, ¿ok? Entonces, este IVA retenido no lo puedo acreditar en febrero. En marzo ya lo puedo acreditar porque al presentar el entero, este IVA ya se considera efectivamente pagado. Por lo tanto, entraría en el IVA acreditable del mes de marzo, ¿sí?
porque es febrero, se entera en marzo, entonces hasta la declaración de marzo lo puedo acreditar. ¿Ok? Y ahora bien, ¿dónde está el efecto? Cuando presento declaración de marzo al 17 de abril. O sea, tienen una separación muy amplia de tiempo, ¿eh? ¿Ok? Requisitos para poder acreditar el IVA. ¿Sí? Dice aquí, cuando se esté obligado al pago del IVA, que no hay otra más que el 16%. Anteriormente había un IVA en zona fronteriza, ya no hay, solo hay su tasa generalizada al 16%. Entonces, cuando se está obligado al pago del IVA, es decir, 16, o se le aplique el 0%, entonces, ¿cuáles son? Actos grabados. Dice aquí, solo por una parte de las actividades se estará a lo siguiente. Cuando el IVA trasladado o pagado en la importación, está separado esto del IVA de la importación, ¿eh? Entonces, trasladado son las operaciones aquí en el país. Pagado en la importación, el que yo desarrolle por esos actos de importación. Dice aquí, correspondan a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones, o sea, de activos fijos, por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, es decir, compras, prestación de servicios y arrendamiento. Dice, utilizados exclusivamente para realizar actividades grabadas, o sea, solo grabadas. Dicho impuesto será totalmente acreditable. ¿Ok? Entonces, cuando tengo actividades completamente grabadas, puedo acreditar el IVA que a su vez yo haya pagado. ¿Ok? Aquí lo que me está diciendo es que identifique los actos pagados con ingresos grabados. ¿Sí? Ese es el requisito. Cuando el IVA trasladado o pagado en la importación, exactamente lo mismo. Dice, es, utilizados exclusivamente para realizar actividades exentas, dicho impuesto no será acreditable. ¿Ok? Entonces, vuelvo aquí a leer lo anterior para que lo separemos en el entendimiento. Cuando yo tenga pagos por actividades grabadas al 16 o al 0%, el IVA que yo esté pagando lo puedo acreditar completamente. Pero cuando tenga actividades que sean completamente exentas, es decir, todas mis actividades son exentas y yo también pago IVA, ese IVA no es acreditable en ningún caso. ¿Ok? Entonces, cuando todas mis actividades son grabadas, puedo acreditar el IVA que yo pague. Cuando todas mis actividades son exentas, no puedo acreditar nada del IVA que pague. Pero dice aquí también, cuando utilice indistintamente bienes, prestación de servicios o el arrendamiento para realizar actividades exentas en proporción, o sea, una parte de mis actividades son grabadas, otra parte es exenta, es decir, yo tengo una combinación de ambas actividades, entonces el pago que yo hice de IVA sería acreditable en la proporción que represente los actos o actividades grabados del total de actos y actividades grabados más exentos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tengo que operar todo esto? ¿Cómo tengo que desarrollar el cálculo del IVA? Tengo que armar mis papeles de trabajo de tal forma que el IVA yo lo pueda identificar. El IVA pagado con actividades exentas o grabadas, ¿sí? Identificar ese IVA, ¿sí? Anteriormente, había una regla 3 en el antiguo reglamento de la ley del IVA y ahí también nos decía esta operación de acreditar en proporción, ¿ok? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué se tiene que hacer así? ¿Por qué la autoridad no me permite el acreditamiento y en otros casos sí? Bueno, tiene lógica de acuerdo a la autoridad. Porque, por ejemplo, si yo todas mis actividades son completamente grabadas, en este caso, si todas mis ventas causaron IVA, entonces yo trasladé IVA y lo enteré. Entonces la autoridad me dice, como tú me estás generando recaudación,
porque tus actividades causan IVA, entonces te permito que a su vez el IVA que tú pagues lo disminuyas de ese IVA cobrado, para que me entere solamente la diferencia, ¿sí? Ahora bien, cuando tus actividades son exentas, es decir, de lo que tú obtienes de ingresos, no cobras IVA, no me estás generando recaudación, ¿sí? O sea, no estás trasladando un IVA que me puedas enterar, no tienes nada de IVA. Por lo tanto, no lo quisiera llamar castigo, pero pues, alguna manera de hacerlo, a ti que no me estás generando recaudación, tu IVA pagado, el que tú pagues en tus actividades, no lo puedes acreditar, ¿sí? Sería tu castigo por no generar recaudación. Ahora bien, si tus actividades son parcialmente exentas y grabadas, es decir, vendes una parte de tus ingresos son artículos exentos y otra parte son artículos grabados, entonces parcialmente me estás permitiendo recaudar. Por lo tanto, en este mismo sentido, parcialmente puedes acreditar el IVA que tú pagues, ¿sí? Muchos ejemplos hay aquí, por ejemplo, las farmacias que tienen medicinas, que tienen artículos, algunos incluso venden alimentos, venden incluso perfumes, diversifican las farmacias, entonces tienen ingresos grabados, exentos y al 0%. Las abarroteras también tienen artículos grabados, exentos y al 0%. Y, por ejemplo, también las empresas constructoras, ¿sí? Si una empresa vende casa habitación y al mismo tiempo vende edificios comerciales para centros comerciales y rentarlos, tiene entonces también por casa habitación exentos y por los edificios comerciales tiene grabados al 16%. Estos casos también, cuando ellos, obviamente, para crear el edificio tuvieron que pagar un IVA, ¿no? El material de construcción pues, no es exento, los cables eléctricos, no sé, la madera para la construcción, el acero para la construcción, todos esos artículos, de alguna forma, tienen un IVA que se estuvo pagando en la construcción. Y cuando ya termine la casa, esa casa está exenta, ¿sí? Por lo tanto, esta persona que además vende edificios comerciales y graba un IVA, tendría a su vez un IVA pagado, el cual sería parcialmente acreditable, ¿sí? Hay que identificar sobre qué se va a pagar, pues sobre qué se va a aplicar esta tasa, esta porción de acreditamiento, sobre actividades identificadas con, porque aquí nos dice, ¿no? Si cuando se realicen actos o actividades para desarrollar estas que sean completamente grabadas o exentas, pues bien, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en una constructora, por ejemplo, nosotros tenemos actividades grabadas y exentas cuando venda estas casas. Ahora bien, por ejemplo, yo le pago a un abogado que me va a desarrollar un amparo para toda mi empresa. Ese abogado, ¿yo cómo lo identifico? ¿Qué porción de sus ingresos, de lo que yo le pague, corresponde a la venta de casas grabadas y cuál a la venta de casas exentas? Como no lo puedo identificar, ese IVA sería el que le debo aplicar este factor de acreditamiento. ¿Ok? Hay que calcular una proporción. Aquí están los requisitos y algunos detalles que no entran en el cálculo de la proporción de acreditamiento. Esto para las actividades preoperativas. Ok, y en resumen tenemos esto. Actividades completamente grabadas, o sea, ingresos grabados, me va a provocar que el IVA sea totalmente acreditable. Todas mis actividades completamente exentas me va a provocar que mi IVA pagado no sea acreditable. Y cuando tengo actividades, ingresos exentos y grabados al mismo tiempo, entonces el IVA es proporcionalmente acreditable. ¿Sí?
Dice aquí, el contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que le hubiese pagado en la importación de bienes y servicios. Es decir, IVA cobrado menos IVA pagado. Luego dice, en su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo el impuesto que se le hubiera retenido. ¿Sí? A su vez, entonces, cuando yo retuve, lo tengo que enterar. Cuando me retuvieron, lo puedo acreditar. ¿Ok? Esa sería más o menos la mecánica de acuerdo al texto de la ley del impuesto al valor agregado. Valor de los actos o actividades efectivamente cobrados por la tasa del 16% me va a dar un IVA causado. Y el IVA, le resto el IVA acreditable efectivamente pagado, le resto el IVA pagado en la importación de bienes y le resto el IVA retenido que yo haya podido enterar, ¿sí? Acuérdense que en un mes no puedo acreditar el IVA que retuve, pero cuando lo entere en esa declaración, bueno, bien, en el mes de, en la declaración del mes en donde lo enteré, ahí sí puedo acreditar ese IVA retenido. Aquí está la mecánica de cálculo. Ahora bien, para considerarlo efectivamente pagado, dice aquí, se consideran cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, y dice aquí, o incluso por anticipos, depósitos o cualquier otro concepto, o bien cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. Ahora bien, hay algo muy interesante aquí. ¿A qué se considera entonces que el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones? Eso no viene en la ley del IVA, no viene en el código, no viene en la ley del impuesto sobre la renta ni en los reglamentos. Viene en el Código Civil, ¿sí? Ahí es donde viene la forma en que se extinguen obligaciones. Y aquí habla cualquier forma de extinción de obligaciones. Entonces, para considerar lo efectivamente pagado, me voy al Código Civil y ahí me va a decir cuáles son, en su caso, los actos o actividades que se extinguen, las obligaciones, perdón, de esos actos o actividades, cómo se extinguen esas obligaciones. Ahí me lo va a decir. Y es el pago, compensación, condonación, quita o remisión, confusión de adeudos y demás. ¿Sí? Esto está en el Código Civil. Si el IVA cumple con esos requisitos, se considera pagado y ya lo puedo acreditar. ¿Sí? Luego dice aquí, cuando se efectúe el pago mediante cheque, se considera que la operación y el IVA trasladado fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero. ¿Qué es esto? Cuando voy al banco y me depositan o me entregan el valor del cheque. O, cuando dice aquí, transmiten el cheque a un tercero, es decir, lo endoso. En esos casos se considera efectivamente cobrado. ¿Ok? ¿Por qué en el caso del cheque? Porque el cheque propiamente no es dinero disponible. Puedo pagar con un cheque, sí, efectivamente, el cheque me sirve para pagar y todo, pero el cheque no es dinero por sí solo. Una vez que yo desarrollo una actividad, contrato y demás, no sé, una compraventa, y me pagan con un cheque, ya no me deben la mercancía. ¿Qué es lo que me deben? Una cuenta por cobrar. Entonces, lo que ahora tengo que cobrar es el cheque y a lo mejor para vestir bien la operación, firmamos, establecimos un contrato, un pagaré. Entonces tiene más peso el pagaré. ¿Ok? Entonces aquí el cheque todavía no es cobranza. ¿Sí? Ya tengo el cheque, ahora voy al banco, lo deposito y ya queda en mi estado de cuenta o si me dan el dinero. En ese momento se considera cobrado. Porque ¿qué tal si no tiene fondos? Pues entonces todavía no cobro. Tengo el cheque, pero todavía no cobro el cheque. El cheque. Sí, es un título de crédito que representa dinero, con más disponibilidad que otros, sí, pero no es dinero disponible. No es dinero como tal. ¿Ok? Tiene un valor, pero no es dinero. Los saldos a favor. Dice aquí, cuando en una declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente solo puede acreditarlo contra el impuesto a su cargo de los meses posteriores hasta terminarlo o solicitar su devolución. ¿Sí?
Aguas aquí ya se eliminó lo de la compensación universal, pero la resolución miscelánea sí me lo permite. Digo, ahorita aquí no lo tengo a la mano, pero resolución miscelánea me permite todavía desarrollar aplicar una compensación de saldos a favor, lo que sería compensación universal, por ejemplo, del IVA. Si este saldo a favor de IVA proviene de hasta el 31 de diciembre del 2018, ¿sí? Entonces, todo el IVA, saldo a favor hasta el 2018, sí lo puedo compensar contra, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de mis pagos provisionales. Sí lo puedo hacer. Que la ley ya no me lo permite, está bien, la ley no me lo permite, pero la resolución miscelánea sí me lo permite y puedo los 3 días de la resolución miscelánea para 2021 y de hecho algunos tuvieron problemas en la declaración de pago provisional de enero donde no pudieron presentar una compensación, por ejemplo, el saldo a cargo del impuesto sobre la renta de enero no lo pudieron acreditar, digo, compensar a través del saldo a favor del IVA que viniera de años anteriores. Por ejemplo, en muchos casos eran de 2017, incluso de mucho tiempo atrás. El problema era en el sistema les presentaba un aviso que decía más o menos que no existen conceptos a compensar por el periodo que solicita. ¿Ok? Aquí dice regla 2310, compensación de cantidades a favor generadas hasta el 31 de diciembre. Para los efectos de los artículos 23, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, 6, primer párrafo de la ley del IVA, 5, tercer párrafo de la ley del IEPS, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración que tengan cantidades a su favor generados al 31 de diciembre del 2018 y sean declarados de conformidad con las disposiciones fiscales, pues aquí lo dijo, ¿no? Al 31 de diciembre del 2018, podrán optar por compensar dichas cantidades contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio siempre que deriven de impuestos federales distintos de las que causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí se puede presentar compensación de un saldo a favor, por ejemplo, de IVA, siempre contra el impuesto sobre la renta, siempre y cuando ese saldo a favor haya sido generado antes del 31 de diciembre del 2018. ¿Sí? Entonces, aquí está la razón del por qué sí se puede efectuar un acreditamiento como se hacía antes, ¿no? De la compensación, perdón, hablo de una compensación de este tipo, compensación universal, porque son de distinta naturaleza. ¿Ok? Pues vamos a ir aquí a un ejemplo, un caso práctico. Y aquí en este caso, tengo ventas al 16% por un total de 3.874.469, ventas al 0% por 2.747.731. Tengo compras y gastos grabados al 16% por 4.083.900 y tengo retenciones efectuadas a personas físicas por 17.774 pesos. ¿Ok? En ese mes, estamos hablando del mes de enero, el IVA pagado fueron 653.424, pero le quito el IVA que retuve, ¿sí? El IVA retenido que voy a presentar en esa declaración de 17.774. Entonces tengo un IVA que puedo acreditar por 635.650, ¿sí? Ahora bien, el IVA cobrado de 619.915 por las ventas al 16%, le resto estos 635.650, entonces tengo un saldo a favor, ¿sí? Por 15.734.92. Ese sería mi saldo a favor del mes de enero. Y entero, porque aquí dice IVA retenido, los 17.774. En este mes presento el saldo a favor por concepto de IVA, pero una cantidad a cargo por el IVA retenido. Lo tengo que integrar. Y aquí, como lo ven, yo no puedo aplicar el saldo a favor del IVA contra el saldo a cargo, la cantidad a cargo por la retención.
¿sí? Se tiene que enterar. Siguiente mes, estoy hablando de febrero, igual, tengo un IVA ahora pagado por un total de 469,125. Ahora en este mes retuve 16,642. Se los resto porque como yo lo retuve, no lo pagué, no está enterado y dice aquí, el IVA acreditable entonces es de 452,483. Ese sería entonces el IVA que yo puedo acreditar. ¿Ok? Ahora, en la declaración, tengo aquí mi papel de trabajo con el IVA pagado menos el IVA retenido del mes por 452,483. Ahora le voy a incrementar los 17,774 pesos que retuve el mes pasado y que en ese mes que calculo ya lo puedo acreditar. Aquí es donde veo el efecto de la retención, ¿sí? El IVA retenido y enterado ya lo puedo acreditar, se lo sumo al IVA que es susceptible de acreditamiento del mes, ¿sí? Entonces serían 470,256,88. El IVA cobrado son 918,144 pesos. Entonces tengo un IVA a cargo de 447,887,53. Le puedo acreditar, aplico los 15,734,92 que están aquí, que salieron a favor, es un saldo a favor del mes pasado de enero y que puedo acreditar aquí en febrero, ¿sí? Lo resto y me da un IVA a pagar de 432,152,61. ¿Sí? Entonces, este sería mi IVA a cargo de este mes. ¿Ok? Ahora bien, a este IVA le sumo en la declaración del pago provisional los 16,642 pesos que retuve de IVA. ¿Sí? En febrero en enero, perdón, febrero retuve esos 16,642, los declaro con la declaración de febrero y en el mes en que lo declaré ya puedo acreditar estos 16,642. Mismo procedimiento que hice con el IVA de enero. ¿Sí? Ese sería el tratamiento que le doy a estas retenciones. Ahora bien, para ejemplificar esta parte del IVA que yo tengo en actos o actividades tanto exentas como grabados, vamos a ver este ejemplo. Tengo aquí en el mes de enero ventas al 16% por 2,197,530. Tengo ventas al 0% por 1,428,394. Y tengo ventas exentas por 499,938. ¿Ok? Tengo un total de ventas cobradas, tanto exentas como grabadas, de 4,125,863. Y tengo en el mes una retención por 35,579. Ok, ¿qué voy a hacer primero? Tengo un IVA cobrado por las ventas al 16% por 351,604,80. Ese es el IVA que yo cobré. Ahora bien, pagué un IVA de 453,363,25, pero como recordemos que aquí vamos a suponer que no puedo identificar cuáles son estos pagos de IVA y que correspondan a actividades exentas y grabadas. Es decir, voy a hacer el total, ¿sí? Para ahorita no meterme a tanto cálculo. Tengo aquí entonces que tengo que acreditarlo en proporción, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar esa proporción? Quedamos que el total de actividades grabadas, en este caso, 2,197,530 más 1,428,394, me dan 3,625,924. Los voy a dividir entre el total de ventas tanto exentas como grabadas, que en este caso son los 4,125,863. Esta proporción me da 0,8788. Entonces, a este IVA pagado de 453,363,
Le aplico esta proporción de 0.8788 y me va a dar un IVA que puedo acreditar por 398,415. ¿Ok? Este es el IVA que puedo entonces acreditar. Entonces, ahora los 351,604 menos los 398,415, que es IVA acreditable, me da un saldo a favor de 46,810 pesos. ¿Sí? 811 para redondar. Entonces, en la declaración de este mes, yo presento el IVA a favor por 46,811 pesos, pero voy a enterar la retención de 35,579. Aunque el saldo a favor sea mayor que la retención, no puedo disminuirlo uno contra el otro. Tengo que enterar esta retención, ¿sí? Y este saldo a favor me puede servir contra alguna cantidad a cargo de periodos posteriores. ¿Ok? Pues este sería el ejemplo del cálculo del impuesto al valor agregado. Pues bien, por mi